días, amigas, amigos repúblicos. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones y en estas discusiones. Hoy es jueves 23 de agosto y quiero conversar con ustedes sobre un tema que es importante por el nivel de confusión que hay en cuanto a la forma de luchar en contra de la tiranía que hay en Venezuela. Hay una gran discusión, fundamentalmente en las redes sociales, donde quienes defienden a quienes hemos calificado de la falsa oposición, quienes defienden esas tesis revestidas de un barniz electoral, argumentan que la única forma de combatir a esta dictadura, a la tiranía de Maduro, al Estado chavista, es por las vías o por los métodos que ellos llaman democráticos. Entonces, nosotros tenemos que ir un poco a la raíz de qué es lo que ha llevado a esta falsa oposición, asumiendo. No vamos a hablar de los intereses, de las agendas, de las vinculaciones concretas, reales, con casos de corrupción como el caso de Odebrecht y otras razones que la falsa oposición podría tener para colaborar con el gobierno. Yo quiero fundamentalmente hoy atacar la visión que ellos han tenido desde el principio para confrontar con el Estado chavista. Y el problema que hemos tenido es que a partir del año 99 o desde el año 99, quienes han venido monopolizando la vocería de la oposición política al régimen de Chávez ha sido esta oposición con una particular manera de ver la política. Entonces ellos, a pesar de que hubo una conmoción política importante en Venezuela, ellos siguieron aferrados a las viejas formas de hacer política. Y uno de los fracasos fundamentales de esta falsa oposición es el no haber detectado, el no haber caracterizado a tiempo que lo que tenía al frente no era simplemente como ellos llamaron durante mucho tiempo a un gobierno a un gobierno totalitario, o lo que ellos llamaron un totalitarismo competitivo. Lo que siempre tuvimos al frente fue una tiranía, un proyecto tiránico que se fue expandiendo y que la miopía de esa oposición no le permitió ver. Por eso nosotros, los repúblicos, establecemos diferencias con esa falsa oposición, porque sabemos que la raíz del problema no es atacar a Maduro o al gobierno por ser un mal gobierno. Nosotros sabemos que la raíz de todo esto está en el Estado chavista, que se sustenta en una legalidad que ellos se crearon a su medida. Y por eso criticamos a la falsa oposición que escogió el camino de jugar dentro de las reglas del juego de esta pseudo legalidad chavista, que le permitía al régimen seguir argumentando que efectivamente se trataba de un sistema que permitía la participación, y por eso nosotros siempre criticamos que participar electoralmente dentro del Estado chavista era una manera de legitimar, de aceptar y de darle reconocimiento a ese régimen que es justamente el que queremos derrocar. Pero este fue el camino que escogió la falsa oposición, derivado de una premisa equivocada. La premisa equivocada es que en lugar de caracterizar a esto que se tenía al frente como una tiranía, ellos dijeron simplemente se trata de un gobierno autoritario. El segundo problema que se nos ha presentado con la forma en que esta falsa oposición interpreta la política en Venezuela es que ellos, al escoger la vía electoral, estaban aceptando, por supuesto, unas reglas de juego que eran totalmente fraudulentas, unas reglas de juego creadas simplemente para privilegiar al partido gobernante, al PSUV, y nunca hubo manera de convencerlos de lo contrario. En tesis opuesta a ello, esta falsa oposición se empeñó y se creyó a sí misma que si electoralmente podía derrotar al gobierno, al régimen, entonces era fácil que el gobierno simplemente aceptara
la derrota y les entregara el poder. Bueno, se ha visto que no solamente el régimen chavista, el Estado chavista se mantiene en el poder mediante el fraude, sino que también se mantiene en el poder mediante el desconocimiento del resultado electoral, lo cual ha pasado en reiteradas oportunidades. Entonces, frente a esto, la falsa oposición prácticamente se queda sin argumentos, no tiene manera de combatir o de confrontar al régimen porque ellos escogieron una manera que simplemente lo que contribuye es a colaborar, a cooperar a que el régimen se mantenga. Esto que al principio, hace varios años, era difícil explicarlo, ahora se ve con más claridad, se ve con nitidez, cuando se puede apreciar que efectivamente el gobierno establece una serie de condiciones, la falsa oposición las venía aceptando, me refiero a estas condiciones electorales, y por supuesto cuando el resultado no es el que esperamos la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, la falsa oposición o estos pseudo líderes lo que dicen es, bueno, esas son las reglas del juego, esas son las reglas que habría que aceptar. En este momento estamos frente a una coyuntura muy parecida. Ya no hay elecciones planteadas y entonces como el gobierno ha decidido no convocar elecciones, por supuesto, esta falsa oposición no se plantea el tema electoral. Ahora el problema es el método o la manera o las formas de lucha frente a esta tiranía. La oposición electorera, la falsa oposición que hemos calificado, se empeña en utilizar formas de lucha como pensando como si estuviésemos en democracia. Entonces siguen tratando el régimen convocando, por ejemplo, a jornadas de lucha suponiendo que lo que tenemos al frente es un régimen que va a respetar las libertades públicas, suponiendo que tenemos un régimen que va a respetar el derecho a la información, la libertad de expresión, suponiendo que tenemos un régimen que no va a cerrar las emisoras de radio, confiscar las concesiones de televisión o que va a cerrar los periódicos. Entonces, mientras la realidad demuestra que efectivamente estamos bajo una dictadura, bajo un esquema de una tiranía, sin ningún tipo de adjetivos que se puedan utilizar para suavizarlo, la oposición falsa insiste en formas de lucha que lo que hacen es propagar una falsa esperanza, una ilusión de que algún día, de alguna manera, si todos tenemos mente positiva y tenemos, abrazamos esa manera metafísica, absurda, desconectada de la realidad de hacer la política, algún día los chavistas se van a cansar de estar en el poder y voluntariamente, pues seguramente entregarán el poder. Esta manera de desconocer, por ejemplo, el desprecio que ha tenido, como para citar un ejemplo, ¿no? El desprecio que ha tenido esta falsa oposición por los intentos de rebelión militar realmente es algo que debe llamar la atención, porque ellos siempre se han desmarcado, no solamente se han desmarcado de estos intentos de rebelión, sino que la falsa oposición jamás ha tenido el interés de comunicarle al mundo militar, de decirle a los militares qué es lo que piensa y cómo se podría conformar una fórmula civil-militar para derrocar a este régimen y para crear un nuevo régimen político. Por el contrario, ellos han asumido una posición que lo que los lleva es a distanciarse de toda esta realidad que se comienza a mover en los cuarteles. A eso hay que agregar también, por supuesto, la manera como en forma oportunista ellos tratan de abrogarse el esfuerzo, el sacrificio de unos muchachos que se han denominado de manera genérica, valiente y heroica la resistencia. Entonces, bueno, vemos cómo los partidos tratan de darle prácticamente machetazos a esos movimientos espontáneos simplemente para tratar de establecer un control que les permita sacarle provecho político. Pero en realidad, el tema que nosotros debemos ver acá con cuidado es que esa manera de entender la confrontación política, de usar
métodos, entre comillas, democráticos, como si estuviésemos en democracia, cuando en realidad estamos frente a una tiranía, es una forma equivocada de convocar a la lucha. Por eso nosotros hemos denunciado que no hay manera de plantearse ni por la vía electoral, ni por la vía de una negociación, y mucho menos por la vía de una transición negociada, una salida al régimen. Por eso nosotros hacemos un llamado, y nuestra convocatoria, que alguna gente nos califica en las redes sociales, nos dice que somos, bueno, nos acusan de ser fascistas, nos acusan de ser intolerantes y de ser radicales. Lo que pasa es que nosotros tenemos que abordar la política desde un punto de vista del materialismo político. Y el materialismo político se apoya en la realidad. Nosotros, quienes nos identificamos con la etiqueta del movimiento Repúblicos, lo que queremos es llevar un debate que nos permita identificar cuáles son las razones, las raíces del problema que estamos atravesando en Venezuela y cuáles pueden ser en realidad los posibles desarrollos que nos permitan salir adelante. Por eso nosotros tratamos de llevar adelante estos temas que para muchos son políticamente incorrectos, pero que son los temas que deberían estar dominando el debate político nacional y no estas muestras vergonzosas, deprimentes, como las que se dio en la Asamblea o desde la Asamblea Nacional, donde también pues ellos hablan y hacen discursos como si estuviésemos en democracia, pero con una desconexión absoluta con la realidad y además dando pues un espectáculo simplemente mostrando pues el nivel de ambición y de oportunismo que les caracteriza. Lo importante para nosotros aquí es significar la idea que no es posible combatir a la dictadura, combatir al Estado chavista con la pseudo legalidad del propio Estado chavista. Es necesario promover una ruptura. Por eso nosotros hablamos de la fractura militar, por eso nosotros hablamos de desconocer esa pseudo legalidad constitucional de la Constitución del año 99, y por eso nosotros hemos venido planteando que solamente en la medida en que haya una confrontación, una liquidación de este Estado chavista, en esa misma medida será posible comenzar un proceso que debe ser inmediato, inaplazable, para reconstruir lo que queda de la República de Venezuela.